Nosotros comprendemos a las personas que sufrieron en carne propia la violencia del terrorismo, como el periodista Ricardo Ramos Tremolada o el empresario Julio Fabre. Pero también sabemos que por eso mismo, estas personas no tienen la objetividad suficiente para juzgar el trabajo de una comisión cuyo objetivo final es contribuir a la reconciliación de la mayoría de los peruanos, no de unos cuantos militares sin moral que no respetaron el código de la guerra. Unos cuantos militares, porque no fueron todos. Y nosotros sentimos una enorme gratitud por los militares y los policías dignos que nos protegieron y vencieron a la subversión sin violar los derechos humanos. Vamos ahora a preguntarle al congresista Jorge del Castillo, que está con nosotros, ¿por qué cuestiona el APRA, un partido político democrático, a la Comisión de la Verdad? Muy buenas noches, congresista del Castillo, bienvenido y gracias por estar en La Ventana Indiscreta. Muchas gracias. Los montesinistas, fujimoristas, montesinistas, en fin, quieren hacerle creer al país que la transición democrática fue débil y concesiva con la subversión, con el terrorismo, mientras que ellos fueron muy duros. Esa es la versión de La Razón, del diario de los Wolfensohn. ¿El APRA comparte las razones de los Wolfensohn? No, pero sí somos conscientes que lamentablemente ha coincidido que en esta última etapa había un resurgimiento de Sendero. Es claro, ¿no? No solamente lo de Techín, han matado a este ingeniero Injo que... Pero el ingeniero Injo no está comprobado, ¿no? La emboscada bueno, en la selva de Ayacucho sí. Pero en Satipo, ¿no? En varios lugares, o sea, que existe toda una estrategia de resurgimiento de Sendero, la existe. Es una fracción de Sendero Luminoso que se resiste a dejar la guerra. Pero yo pienso que los que están detenidos tienen su estrategia suavizante también, estamos en acuerdo de paz, somos acuerdistas, pero el día que estos logren salir o tener una perspectiva de salida, pues probablemente vuelvan a lo mismo, porque son de la misma camada, no podemos ser tan ingenuos de decir, no, Abimael Guzmán ya renunció a todo eso. No es descartable, como ha dicho el ministro del Interior, de que de los penales salgan determinado tipo de directivas también. Y creo que la población, en cierta forma, podría ser... ¿Qué tiene que ver eso con la Comisión de la Verdad? Disculpe. No, yo no estamos hablando de la Comisión de la Verdad por ahora. Es que mi pregunta tiene que ver con la Comisión de la Verdad y con la campaña que hace La Razón y a la que se le suman un grupo de políticos, de militares... pero yo estaba respondiendo a la pregunta precisa, ¿no? Entonces la pregunta era si yo creía si había un resurgimiento, un ablandamiento de condiciones que se habían presuntamente dado desde el gobierno de transición. Eso fue lo que se me preguntó. Yo creo que hay cierta complacencia psicológica, ¿no?, que esta gente aprovecha, ¿no?, para resurgir con su movimiento violento y que sin duda tienen una estrategia distinta. Ya no es, o por lo menos se presume, ya no es el asesinato a mansalva con un tiro en la cabeza por la espalda, sino quieren convertirse en una suerte de guerrilla. La campaña de La Razón no es para alertarnos sobre la peligrosidad de Sendero o de esta fracción de Sendero Luminoso. La campaña de La Razón es contra la Comisión de la Verdad y a esta campaña se han sumado políticos por ejemplo, de su partido. Bueno, pero yo no. Usted no me sacará una declaración en ese sentido. Yo, por ejemplo, pienso que la Comisión de la Verdad, o sea, han habido algunos defectos en su formación, eso es claro. Creo que hubo un sesgo izquierdoso en su estructura, ha podido ser mucho más equilibrado, hubiera sido cuanto mejor. Pero el APRA fue el partido que organizó mejor su presentación. Estuvimos ahí, estuvo Alan García, estuvieron muchos deudos. ¿Usted respalda a la Comisión de la Verdad? Por supuesto, ¿no? ¿Qué piensa sobre esto? A las personas, el 24 de julio ha sido, el 24 de julio el diario de La Razón tiene este titular. La Comisión de la Verdad se fraguó en cónclave de Sendero y del MRTA. Enlace fue Javier Ciurliza, hoy miembro prominente de la Comisión de la Verdad. ¿Qué opinión tiene usted sobre esta campaña y este titular que comienza toda una estrategia de ataque contra la Comisión de la Verdad? ¿Usted no está de acuerdo? No, yo no lo comparto. Y yo conozco al doctor Ciurliza, yo supongo que él no
lo tengo reputado como una muy buena persona, ¿Se ha ¿no? hecho usted, que diría, un escándalo casi ridículo alrededor de estas reuniones Quizás, que tuvo Siurliza con esta cúpula senderista? Primero, yo quiero ser bien claro. Yo respaldo la labor de la Comisión de la Verdad, sin que esto signifique que critico algunos defectos de su formación. Quisiera confiar en que su informe final, que viene el 28 de agosto, sea lo más sensato del mundo, que no tenga inclinaciones de orden político, que no le vaya a rebrotar a alguno de los integrantes su pasado radical y que empiece escribiendo ahí algún exceso. Supongo que la gente más equilibrada de la Comisión de la Verdad no permitirá una cosa así, ¿no? Yo confío y conozco a gran parte de las personas que están ahí y me merecen toda mi confianza, lo digo sinceramente. Creo que son personas de bien, ¿no? Que están buscando una solución positiva para el Perú. Pero lo que yo me he dado cuenta en las conversaciones con ellos es que todavía no tienen claro cuál es el esquema hacia la reconciliación, ¿no? Ahí es donde todavía está, digamos, insuficiente el tema. Hablando de pasado, congresista del Castillo, nosotros hemos encontrado un discurso que hizo Alan García en Ayacucho frente a un grupo grande, importante, de jóvenes militantes apristas, el 23 de mayo de 1988. Este discurso fue publicado en la revista Sí, en el año 88, cuando el director aún era el periodista César Hildebrand. Y Alan García dijo lo siguiente: y debemos de reconocer cómo Sendero Luminoso tiene militantes activos, entregados, sacrificados. Debemos reconocer, sí, debemos reconocer algo fundamental, que ellos tienen lo que nosotros no tenemos como partido. Podrá decirse muchas cosas, compañeros, pero la verdad, primero, que hay que rescatar y que yo espero sea el motor de esta convención en Ayacucho, es lo que Ayacucho ha enseñado a todo el Perú. Equivocado o no, criminal o no, el senderista tiene lo que nosotros no tenemos: mística, mística y entrega. La gran parte de los terroristas que se capturan en Lima han salido de aquí, de Andahuaylas o de Castro Virreina. ¿Acaso ellos han pedido un puesto público? ¿Acaso ellos tienen el comodismo? Esa es gente que merece nuestro respeto y mi personal admiración, porque son, quieras o no, compañeros, son militantes, fanáticos les dicen. Yo creo que tienen mística y es parte de nuestra autocrítica, compañeros, saber reconocer, subordinados o no, que tienen entrega a la muerte, y quien entrega la vida es porque tiene mística. Mística demencial, ¿Qué ¿no? dice usted de este comentario de Alan García, Bueno, que es el candidato permanente de su partido? Pero yo... Eso lo dijo en mayo del Eso 1988. no es una apología de Sendero Luminoso, en todo caso es un reconocimiento de la entrega personal de determinados jóvenes por una causa. Finalmente, mucha de esa gente se han arrepentido y hoy día han tomado otro camino, ¿no? Pero, bueno... Entonces, a esa gente que se ha arrepentido y que ha tomado otro camino, ¿cómo hay que plantearles la lucha? ¿De qué manera? ¿Política? ¿Militar? Yo creo que tiene que haber de repente ya abandonaron también las áreas políticas, pero creo que Sendero tendría que ser combatido políticamente y también militarmente. Ellos no agarran a pañuelazos a la gente. Deberíamos ganarles ganarles políticamente y militarmente. Porque, por ejemplo, de mi partido ellos mataron más de 1000 apristas. Muchos compañeros míos, íntimos amigos míos, aparecían asesinados en la puerta de su casa. ¿Cómo plantear la estrategia para ganarle a Sendero políticamente? En primer lugar, creo que el Estado tiene que hacerse presente en las zonas en las que tiene una ausencia histórica. Cuando en el gobierno aprista se planteó estos programas contra la pobreza, por ejemplo, el crédito cero a la gente, y la gente a veces ridiculiza ese asunto, ¿no? Pero, fíjense, a las zonas altas del Ande, donde el Estado no existía, nunca existió, nunca les dio nada, y llega un gobierno y dice: oiga, yo le voy a dar un crédito, usted no tiene que pagarme intereses, pero siembre, compre sus semillas, etcétera. A esa persona se le cambia la vida. Cuando esos programas fueron vigentes, el senderismo bajó. Pero bajó muchísimo. ¿Esa estrategia es la única estrategia? Porque... No, creo que también hay que darle conciencia política a la gente, ¿no? Parte del senderismo es aprovecharse ¿Y cómo tratamos a Sendero? ¿Los tratamos como qué? ¿Como parias, como dementes, marginales, como qué? Fíjese, Sendero, en primer lugar, es una banda criminal. Es una banda criminal. Que ahora quieran mimetizarse, cambiarse, presentarse como unos angelitos, ¿no? Eso es falso.
Ellos son una banda criminal. Ellos mataban a la gente. ¿Cómo conseguimos la fórmula para ganarles ellos políticamente? Podían agarrar a cualquiera de tenemos nosotros. Que ser realistas. ¿No? Inclusive a obreros, a dirigentes obreros y campesinos, ellos los mataban. Si de insultos se tratara, sería muy fácil. Todos podríamos salir a la puerta de nuestras casas y lanzar una ráfaga de insultos contra los senderistas, pues, ¿no? Y no conseguimos nada. Ojalá fuera así de sencillo. Esto no es un insulto, es un hecho objetivo en una banda de asesinos. Para ganarles políticamente. Bueno, yo creo que el Estado tiene que actuar y los partidos tienen que actuar en esas zonas, ¿no? Y fundamentalmente el Estado tiene que hacer una presencia que no existe. A veces mucha gente dice que reducir el Estado. Probablemente en unas partes hay que reducir el Estado, pero en otras partes hay que poner al Estado que no existe. ¿Cuán herida está la gente de las zonas más olvidadas del país, que vivieron la violencia como si ellos fueran un sándwich, que recibieron violencia desde los senderistas, los emergentistas y desde el Estado, con fuerzas armadas que en algunos casos tenían líderes que tenían el exceso y la barbarie como eslogan? ¿Cómo hacemos para que esa gente tenga los brazos abiertos para recibir al Estado? Y gente impreparada para afrontar un fenómeno no conocido. Ese era un enemigo oculto, secreto, que un día aparecía y te mataba. Exactamente. Una mujercita aparentemente inofensiva sacaba una pistola y te mataba. Así era. Entonces... Claro, pero a veces le metían un tiro también a una mujercita inofensiva que era inocente. Pero... O sea, eso ha pasado. Pero seguramente... No lo podemos negar. Por eso radica la importancia de la Comisión de la Verdad. Yo no niego ni justifico los excesos, pero tampoco no podemos presentar como... no hay que tocarlos, no hay que insultarlos, son buenos. No son buenos, ninguna manera. son unos malditos, esa es la palabra. Por supuesto, pero ya le digo, o sea, si fuera una cuestión de tono, pues eso no sería muy sencillo, pero no es, lamentablemente, desgraciadamente no es una cuestión de tono. Claro, ¿no es cierto? Pero también hay que tener mucha responsabilidad en el manejo de la Fuerza Armada. Usted ha dicho hace un momento una apreciación, es lógica, había malos oficiales que cometían excesos. Y había muy buenos oficiales. Y hay muy buenos oficiales. Ni la Fuerza Armada como institución, ni un gobierno como institución, tienen que responder por un psicópata que comete un exceso en Callara o en Comarca o en algún sitio así. Pero evidentemente también hay que saber manejar las cosas, porque resulta que los que no mueren de la Fuerza Armada en la acción terminan tiempo después enjuiciados. Entonces, eso también es un problema. ¿Usted cree que es así de general? ¿La Comisión de la Verdad va a acusar, usted dice, a todos los militares? Yo no estoy diciendo, ¿O en su informe va a incluir a todos los militares? No estoy acusando a la Comisión de la Verdad. Yo no estoy cuestionando a la Comisión de la Verdad. Estoy diciendo que eso es un hecho que ha pasado en muchas partes y que sin duda, ¿no?, puede inhibir una nueva acción de la Fuerza Armada si es que hay un resurgimiento de Sendero Luminoso. Puede suceder, porque es decir, ¿qué garantías tenemos nosotros de poder actuar? Algunos de sus compañeros, como el caso de José Luis Delgado, ha dicho, por ejemplo, que la Comisión de la Verdad no tenía razón de existir mientras haya terroristas y más aún que algunos de sus integrantes habrían tenido lazos directos con miembros de Sendero Luminoso. ¿Usted qué piensa sobre esas opiniones? Yo no creo que hayan tenido lazos directos con Sendero Luminoso, ¿no? Que han sido medios parientes políticos, es verdad. Esa es otra cosa. Bueno, ustedes también, ¿no? Le acabo de leer lo que piensa o pensaba Alan García de Sendero Luminoso en el 88. Pero eso no es un lazo político ni es un lazo ideológico, no es una vinculación. Entonces es un lazo emotivo. No es una vinculación ideológica. Pero es emotiva, una apreciación objetiva o excesiva, si usted quiere. Con una carga emotiva grande, ¿no? Pero sin duda, pero eso no es lo mismo que ser primo hermano ideológicamente. Entonces, ahora, es una opinión de José Luis Delgado, yo la respeto, está bien, no necesariamente yo tengo que compartir las opiniones de mis compañeros. ¿Y las opiniones de Mauricio Mulder respecto de que Tapia y Maher, o sea, dos de los comisionados, respecto de que la presencia de Tapia y Maher confirma el nexo entre Sendero Luminoso y la Comisión de la Verdad? Es un titular, yo no sé si Mauricio habrá dicho exactamente eso, pero los titulares a veces no reflejan lo que dicen los contenidos, ni las verdades. Pero en todo caso yo conozco a Sofía Maher y me parece una persona intachable. Tapia cometió algunos errores políticos, ¿no? Espera un minutito. Por ejemplo, cuando fue el atentado del Polo, salió Carlos Tapia y descartó a Sendero, y resulta que era Sendero. Entonces... Pero es un error de análisis, bueno, está bien, pues, pero un miembro de la Comisión de la Verdad no puede aventurarse en una cosa así. El monseñor Antonio Mañolo también dijo, acá tenemos un audio desde Alemania y lanzó. Después se han rectificado. Y por eso es que yo aprecio a la Comisión de la Verdad, porque han tenido la interés de rectificar cuando se han equivocado. Pero tienen que ser muy prudentes, porque si uno es miembro de la Comisión de la Verdad, no puede decir una mentira.
bajo ninguna consideración. Congresista, pero queda la sensación en la gente que más bien es la masacre del Frontón lo que ha provocado tantos ataques de los congresistas apristas, porque ha habido ataques de los congresistas apristas a la Comisión de la Verdad. ¿No le preocupa a usted, o en todo caso al partido, las investigaciones que ha hecho la Comisión de la Verdad sobre el caso de los penales y sobre todo sobre la responsabilidad de Alan García? Bueno, es que yo creo que la responsabilidad de Alan García no es ni de orden política ni penal. Le quieren los enemigos del APRA cargarle a Alan García una responsabilidad penal, como si él lo hubiera mandado matar. Él, como presidente de la República, dio una orden en Consejo de Ministros de velar el motín en los penales con la máxima energía que permite la ley. Eso no autorizaba a que el coronel Cabezas asesinara de un balazo en la cabeza a más de 100 personas. ¿No? No autorizaba, pero hay una responsabilidad política. Finalmente los militares reciben un encargo de una clase política que se lava las manos y que entrega a los militares el problema de la subversión. Usted está diciendo que hay oficiales que cometen excesos. Uno de esos son el que mató, por ejemplo, en Lurigancho. Claro. El gobierno, ¿por qué tiene que responder por el exceso de un alterado mentalmente? Porque esa es la palabra. Ahora, en 2 oportunidades, y estamos en la tercera, las fiscalías, y no del fujimorismo, la primera vez fue en el gobierno de transición y la segunda en el gobierno del señor Toledo, sendas fiscalías, a su vez con las instancias superiores, han confirmado que Alan García no tiene responsabilidad en el tema de los penales. Yo creo que eso es claro, así que más bien al revés, la Comisión de la Verdad nos va a ayudar a esclarecer este punto, como esta patraña, por ejemplo, de que el comando Rodrigo Franco mató a Rodrigo Franco, ¿no es cierto? Ya no se lo cree nadie. O sea, hay hasta la declaración de Abimael Guzmán diciendo que ellos mataron a Rodrigo Franco, pero hay una señora por ahí que R con R sigue diciendo que no, que el APRA mató a Rodrigo Franco. Una barbaridad que hay que pararla y que no hay que permitirla que prospere, porque si no se crean condiciones adversas. El APRA no mató a Rodrigo Franco, pero Rodrigo Franco existió y mató a otras gentes, a otras personas. Eso no lo niega el APRA. Rodrigo Franco como persona, ¿no? No, el comando Rodrigo Franco. El comando, que me disculpe la familia Rodrigo Franco. No, es que yo me resisto a vincular al nombre de Rodrigo, que era un caballero, ¿no? Con estos hechos, pero si existió un grupo pero no hay que voltear la cosa, pues. No hay que voltear la cosa, no porque se descubra o se confirme que no fue asesinado precisamente por el propio comando, pero eso está quiere claro, decir ¿no que el comando no existió. Yo creo que ese es un concepto que ahora todos compartimos. Pero son cosas diferentes. Pero compartimos, es decir, me encantaría que lo reconozca como tal, porque cuando quedan las cosas en el aire, no es así. El crimen de Rodrigo Franco ha sido esclarecido y reconocido. Es más, la propia señora Cecilia Martínez ha ido al penal de la base naval, se ha entrevistado con Abimael Guzmán, y Abimael Guzmán le ha dicho en su cara que Sendero mató a Rodrigo Franco, pero ella, no obstante eso, sigue hablando tonterías. Yo no diría que ella habla tonterías. Bueno, en ese caso sí. Marcos Cifuentes. Salvo que tú creas que esa es verdad. Alan García ha dicho que el comando que usurpó el nombre de Rodrigo Franco era producto de rumores y fantasías, que nunca existió. Usted está admitiendo ahora que sí existió. Yo no he dicho eso. Usted admitió eso hace un año en una entrevista con este mismo equipo. Bueno, pero dijo textualmente que era una organización paramilitar al interior del ejército, claro, una organización que luego se convertiría en el Grupo Colina. Eso lo dijo usted textualmente. Yo me remito a una fuente que para mí es fidedigna, que es el libro del general Rodolfo Robles Espinosa, que fue el que denunció al Grupo Colina. ¿Pero existió o no? Pero déjeme decirle, en ese libro el general Robles dice que el mismo Grupo Colina adoptaba denominaciones o acciones o caretas para presentarse, y que en esa época se autodenominaba Rodrigo Franco para hacer creer que el gobierno aprista era el que actuaba, y después se conoció como Grupo Colina con los crímenes de la Cantuta y Barrios Altos. Eso está en un libro de una persona que era el tercer hombre del ejército, que tuvo la valentía de denunciar a estos criminales, con nombre y apellidos y número de identificación. Pero esa es una opinión, él no presenta ninguna documentación probatoria. Pero perdón, tampoco presentó ninguna documentación probatoria cuando denunció el Grupo Colina, y era exactamente la verdad lo que él dijo. Lo denunció con nombres y apellidos y con su número de identidad. La prensa lo había denunciado paralelamente. ¿No es pero, cierto? Cecilia, la verdad es que la primera persona que ya los identifica plenamente hasta el último es el general Robles. No escatimemos tampoco sus méritos, ¿no? Las fotografías habían sido publicadas una semana antes en la revista Caretas. Pero bien, vamos a dejar un poco este tema, pasemos a algo
muy reciente. ¿Por qué estuvo su bancada tan mezquina con la premier Beatriz Merino y por qué tan malcriada con el presidente Toledo en el mensaje del último lunes? ¿Puede un grupo de políticos gritar e insultar mientras una persona que tiene la investidura de la presidencia da un discurso? Si usted me pregunta a mí, no, hablo de su bancada. Yo no grité usted es el secretario nada general de su nadie, partido. Y quiero decirle que ayer mismo toda la dirigencia nacional del APRA hemos recibido al presidente Toledo en Trujillo, en el homenaje que le he ido a rendirle a ella a la Torre, y yo quiero destacar el impecable comportamiento del pueblo trujillano, aprista o no aprista, que recepcionó al presidente como corresponde a su cargo, y no hubo ningún grito, ni una silbatina, ni ninguna muestra de rechazo, todo lo contrario. Ahora, a veces en la política, Cecilia, pueden haber personas que determinada circunstancia o expresión tienen una reacción, pero eso no compromete una actitud del APRA como institución. O sea, si yo soy el secretario general y no hago una expresión de esa, pues esa es la posición del APRA. Congresista, pero esos gritos no fueron de repente una reacción del APRA al haber perdido la presidencia del Congreso. A algunos les quedó la sensación de una reacción por ser de malos perdedores, ¿no? No. Durante el Congreso. No tiene nada que ver. El tema de la presidencia del Congreso estaba dentro de los usos poder ganar o perderlo. No se obtuvo perfecto, ¿no? Pero se puso en evidencia, fíjese toda esta mecánica que se hizo para ganar votos de manera por lo menos oscura, ¿no? Y yo me temo que mañana, que vamos a discutir los tramos finales de las comisiones parlamentarias, se pretende recurrir a los mismos métodos para voltear votos. Quiero explicarme. En las sesiones del jueves y viernes, todos los grupos políticos, excepto Perú Posible y El Fin, habían rechazado la posibilidad de desaparecer la Comisión de Fiscalización. Pero ahora hay voces de que mañana ya tendrían votos. ¿Cómo los voltearon el fin de semana? En el mundo de las tinieblas, ¿no? Pero yo creo que sería una pésima noticia y un escándalo para el país que el Congreso termine desactivando la Comisión de Fiscalización. O sea, el gobierno no quiere fiscalización, no quiere control, no quiere actuar para que sigan los Petroperús y sigan los PRONA sin ningún tipo de vigilancia. Y bueno, pero tampoco la Comisión de Fiscalización ha sido una lumbrera en la última legislatura, ¿no? Ha habido serios problemas, pero en fin. Bueno, pero Marcos, serios problemas, perdón, pero le explico por qué, Cecilia. Porque en el último año los de Perú Posible maniobraron y le pusieron un miembro más. Entonces resulta que eran mayoría. Entonces cuando tomaba una decisión, esta comisión que este segundo año presidió Mulder, ellos tenían mayoría y mandaban al archivo las cosas. Entonces no era porque el APRA o la oposición lo hiciera, sino porque había una mayoría oficialista que conestó algunas barbaridades. Bien. Ahora que se ha recordado el aniversario de Aya de la Torre, de la muerte de Aya de la Torre, ¿usted diría que Alan García es tan austero, lleva una vida tan austera y tan ejemplar como vivió Aya, como la vida de Aya? Indudablemente que no, porque Alan García tiene esposa y hijos, tiene reales en educación, que no fue el caso de Víctor Raúl de la Torre, que se consagró por entero a la política y renunció a la vida familiar. ¿No le resulta inexplicable que el expresidente Alan García se compre una nueva casa de playa con su sueldo de expresidente? Pero no puede comprar una casa, o sea, está prohibido, no puede... No digo yo, ¿le alcanza? Pero por supuesto, se ha pagado creo que $20.000 de cuota inicial y una hipoteca que creo que no son ni $1.000 al mes. Eso no es absolutamente normal, seguramente usted podría hacer lo mismo. Ojalá pudiera. Muchísimas gracias. Ahora le han subido el sueldo, me imagino. Ojalá pudiera.